Muy buenos días, estudiantes de primer año básico. El día de hoy les corresponde trabajar en nuestra guía número 5. Nuestra guía número 5 donde estamos trabajando con el área de triángulos. Ayer en la guía, ¿cierto? Nosotros observamos, ¿cierto? Los distintos tipos de triángulos según su medida, según sus ángulos, ¿cierto? Algunas características de los triángulos como sus alturas, ¿ya? Y bueno, el día de hoy tenemos que seguir trabajando y aquí vamos a recordar un poco lo que trabajamos en clases anteriores, la semana pasada, ¿cierto? Que tenía que ver con los áreas de romboides, ¿cierto? Y lo que trabajamos hace un planes remoto atrás, que era el área de rectángulo. ¿Ya? Recuerden tener esa información clara, tener la guía a mano también, para poder ir trabajando de mejor forma la guía del día de hoy. Dice, construiremos un rectángulo de 24 unidades cuadradas. Aquí aparece un rectángulo que tiene 24 unidades cuadradas. ¿Qué quiere decir? Que el rectángulo, el área es 24 cuadritos. Ya, eso quiere decir 24 cuadritos, el rectángulo. Si yo los cuento, son 24. ¿Correcto? ¿Qué me dice? El rectángulo de 24 unidades le hicieron una diagonal. ¿Qué es una diagonal? Es una línea, ¿cierto? Una recta que cruza, ¿cierto? En este caso, a la imagen de un vértice al vértice opuesto. En este caso, aquí lo pueden ver la diagonal. Y hace que este rectángulo se parta por la mitad, como ustedes lo pueden ver acá. Y al partirse un rectángulo por la mitad, se forman dos triángulos, como ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Y lo muestra más abajo, más claro. Ahí lo pueden ver. Los dos triángulos que se formaron al partir por la mitad del rectángulo. ¿Correcto? Luego dice, si recortamos ambos triángulos y los sobrepusiéramos, como está acá, notaríamos que son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que son iguales. Lógico, ¿cierto? Porque yo partí el rectángulo por la mitad y eso me hizo que los dos triángulos que me quedaron fueran de la misma medida, fueran iguales. ¿Ya? ¿Qué más dice? Como las áreas de los triángulos son iguales, podemos decir que el área de cada triángulo corresponde a la mitad del rectángulo. Claro, nosotros sabíamos que el rectángulo tenía un área de 24 unidades cuadradas. Si yo lo parto por la mitad de ese rectángulo y hago dos triángulos, ¿cuál sería el área de un triángulo? La mitad, o sea, la mitad de 24, porque 24 era el área del rectángulo. Y la mitad de 24 es 12. Entonces podríamos decir que este triángulo tiene un área de 12 y este otro triángulo tiene un área de 12. Y si los junto, los dos triángulos hacen 24, que es lo que es el rectángulo. Ya, eso es lo que me está tratando de explicar acá. Luego, dice aquí, si observáramos otro tipo de triángulos, notaremos que su área es igual a la mitad del área de un romboide. Aquí tenemos un romboide, como ustedes pueden ver. ¿Y qué me dice este romboide? Igual hicieron una diagonal y terminaron partiéndolo por la mitad a ese romboide. Y al partirlo por la mitad y al trazar esta diagonal, se formaron dos triángulos. Lo mismo acá, teníamos un romboide, le trazaron la diagonal por la mitad y se formaron dos triángulos. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, que aquí tengo un romboide, lo partí por la mitad, formé dos triángulos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy capaz de calcular el área de este romboide, yo puedo ser capaz de saber el área del triángulo, porque el área del romboide la tendría que dividir en dos, o sea, sacarle la mitad, ¿ya? Porque este romboide, que ustedes lo pueden ver acá, está formado por dos triángulos. Entonces, si yo tengo el área del romboide, voy a ser capaz de sacar el área de un triángulo, ¿ya? Porque el romboide está formado por dos triángulos, como aquí lo pueden ver ustedes, que le trazaron la diagonal, ¿ya? Eso es importante tenerlo súper claro. ¿Qué más me dice acá abajo? Este cuadrito muy importante. Dice que la medida del área de un romboide es igual a la medida del área de un rectángulo, cuya base y altura tienen la misma medida. Por ejemplo, el romboide que está acá, A, B, C, D, tiene la misma área que el rectángulo que está acá al lado, ¿cierto? Pues ambas figuras, la base mide 3 y la altura mide 2. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un rectángulo, la base mide 3, la altura mide 2. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Se multiplica la base por altura, o sea, 3 por 2 es 6. Entonces podría decir que el área de este rectángulo es 6 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y el romboide, tenemos la base, sí, mide 3, tenemos la altura, sí, mide 2. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el área de un romboide? Es base por altura, o sea, 3 por 2, 6. 6 centímetros cuadrados.
Por eso es tan importante recordar lo que ya hemos visto. Cómo se calcula el área de un rectángulo, cómo se calcula el área de un romboide, que se calcula de la misma forma, multiplicando la base por la altura. Por eso es tan importante tener claro eso, ¿ya? Porque se va a empezar a mezclar con las guías que vayamos trabajando. Entonces, voy a volver a lo de arriba. Si yo tengo este romboide, le hice la diagonal, lo partí por la mitad, formé dos triángulos. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo, lo que les dije hace un rato, si puedo calcular el área de este romboide, si sé cuánto mide el área de este romboide, ¿voy a saber cuánto mide el área del triángulo? Sí, porque el área del romboide la voy a partir por la mitad, la voy a dividir en dos. Y ahí voy a tener el área de un triángulo. Entonces, ¿puedo calcular el área de este romboide? Lógico, porque tengo la base. Sí. ¿Cuántos cuadrados son en la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Ahí tenemos la base. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base mide 6 cuadritos. Y la altura, 1, 2. O sea, 6 por 2. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Entonces el área de este romboide sería 12. Pero si yo quiero saber el área del triángulo, el 12 tendría que dividirlo en 2. Y 12 dividido en 2 es 6. Entonces el área de un triángulo sería 6. El área del otro triángulo sería 6. Y 6 más 6 me da 12, que es el área del romboide. ¿Correcto? Bueno, en base a eso, vamos a trabajar en la actividad de acá abajo. ¿Qué tengo que hacer en la actividad 1? Primero tengo que completa construyendo el rectángulo o romboide según corresponda. Determina su área en unidades cuadradas. Aquí tengo un triángulo, pero me dice que tengo que completar construyendo un rectángulo o un romboide según corresponda. En el caso A corresponde un rectángulo, porque ustedes lo pueden ver que está recto, tiene un ángulo recto. Entonces yo voy a hacer aquí otro triángulo para formar el rectángulo. Voy a hacer el otro triángulo, lo voy a marcar. ¿Ya? Voy a marcar el triángulo y luego voy a contar cuántos cuadritos hay. Y voy a escribir el área. ¿Ya? El área. En este caso, el área del rectángulo. ¿Ya? Porque eso es lo que me están preguntando. En la B lo mismo, tengo aquí un triángulo y tengo que formar un romboide. Entonces voy a hacer el otro triángulo para formar el romboide. Miren cómo voy a marcarlo acá. Hasta aquí y luego para arriba. ¿Ya? Luego cuento los cuadritos de la base, cuento los cuadritos de la altura, los multiplico y ahí voy a tener el área del romboide. ¿Ya? Tengo que hacer ese mismo triangulito, pasarlo para acá abajo. ¿Ya? Y me va a quedar así. Así. Tengo que terminar la figura. Eso es lo que tengo que hacer en la actividad 1. Tengo que terminar la figura. Ya sea aquí, tengo que terminar el rectángulo y para eso me falta otro triángulo arriba. Y aquí tengo que terminar el romboide y para eso me falta otro triángulo abajo. ¿Ya? Y aquí escribo el área del rectángulo y el área del romboide. ¿Correcto? Y bueno, en la actividad 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar una diagonal en cada romboide formando dos triángulos. Luego determina el área de uno de los triángulos. ¿Qué tengo que hacer? Voy a trazar en este caso, una diagonal. Trazo una diagonal desde la letra A hasta la C. Tracé la diagonal. Luego a trazar la diagonal, tengo que calcular el área de este romboide. ¿Ya? Al trazar la diagonal, yo voy a tener dos triángulos, uno arriba y uno abajo. Al trazar la diagonal. Luego al trazar la diagonal y de tener un triángulo arriba y un triángulo abajo, voy a calcular el área de este romboide. Y el área de ese romboide la voy a dividir en dos para sacar el área de un triángulo. ¿Correcto? Porque recuerden que este romboide está formado por dos triángulos. Entonces, y lo que me están preguntando es cuál es el área de un triángulo. Entonces yo lo que voy a hacer, repito, realizo la diagonal, calculo el área. ¿Cómo se calcula el área? Multiplico la base, cuento los cuadritos que hay en la base, que serían 1, 2, 3, 4. Cuento los cuadritos que dan de altura, 1, 2. O sea, multiplico 4 por 2. 4 por 2 me va a dar... No le voy a dar la respuesta, ustedes la tienen que sacar. Y a esa respuesta la tienen que dividir en 2 y ahí van a tener el área de un triángulo. Y abajo lo mismo. Trazan diagonal, cuentan los cuadritos de la base, cuentan los cuadritos de la altura, lo multiplican, lo dividen en 2 y ahí van a tener el área de un triángulo. Le sacan fotito a la actividad 1 o a la actividad 2 y me la envían. Estudiantes, a trabajar. Chau, chau.